Éxodo capítulo 18. Los jueces. Este capítulo se divide en dos partes: la visita de Jetro, suegro de Moisés, y la institución de un sistema judicial en Israel por consejo de Jetro. El suegro de Moisés oyó lo que estaba pasando a favor del pueblo de Dios, y entonces tomó a Séfora, la esposa de Moisés, y a los dos hijos de ellos, y fue a verle al campamento cerca del monte de Dios. Al parecer, Séfora se había devuelto a Madián después de aquel incidente cuando Moisés se enfermó en Éxodo capítulo 4. La escritura nos dice de los dos hijos de Moisés. El mayor se llamaba Gersón, que significa extranjero, y el menor se llamaba Eliezer, que significa Dios es mi ayuda. Moisés le contó a su suegro todo lo que había estado ocurriendo y lo que el Señor le había hecho al faraón y a los egipcios para librar a Israel. También le contó todos los problemas que habían tenido en el camino y la forma en que el Señor había librado a su pueblo de todos ellos. Jetro se sintió muy feliz con todo lo que el Señor estaba haciendo por Israel y de que los hubiera sacado de Egipto, y exclamó: Bendito sea el Señor, porque te ha salvado de los egipcios y del faraón, y ha rescatado a Israel. Yo sé que el Señor es mayor que cualquier otro Dios, porque libró a su pueblo de la soberbia y de la crueldad de los egipcios. Luego Jetro ofreció sacrificios a Dios. Aarón y los líderes de Israel fueron a ver a Jetro, y todos juntos comieron del sacrificio delante del Señor. Aunque Jetro no era israelita, reconocía la grandeza del Dios de Israel y se alegraba de todo lo que había hecho en favor del pueblo, pues también conocía la soberbia de los egipcios y el maltrato al cual eran sometidos los hebreos. Es un consuelo para los creyentes saber que toda injusticia será vengada por el Señor y nada quedará sin castigo. Dios no tiene favoritos a los cuales pueda excluir de su santa justicia. Él es justo y obra con rectitud. La segunda parte del capítulo narra cómo Moisés se sentaba todos los días a escuchar uno por uno los problemas del pueblo y les enseñaba acerca de las leyes del Señor. Moisés servía como mediador entre el pueblo y Dios. No confiaba en su propia sabiduría, les daba enseñanzas divinas. La palabra ley del hebreo Torah viene del verbo que significa dirigir o señalar la dirección. La ley primeramente señalaba la dirección en el sentido oral y luego llegó a ser codificada y fue considerada como un cuerpo de normas escritas. Para Israel, la ley con sus estatutos y prescripciones llegó a tener una influencia triple en toda la nación, en su sociedad, ya que gobernaba la vida civil, la ceremonial y la moral. Moisés funcionaba como un juez y en esto le servía su preparación recibida en Egipto. Cuando Jetro vio que la responsabilidad era demasiado pesada, le ofreció a Moisés un consejo paternal. Le dijo que, ya que él era mediador entre Dios y el pueblo, seleccionara hombres fieles para juzgar los asuntos comunes entre la gente. Le aconsejó a Moisés que se ocupara de las tareas de intercesión y enseñanza y juzgara únicamente los asuntos difíciles. Para mejorar la organización deficiente, Jetro sugirió que Moisés colocara jefes sobre grupos de 1000, de 100, de 50 y de 10. Y le indicó 4 cualidades esenciales para los hombres nombrados como oficiales públicos. Número 1, que fuesen capaces. La palabra viene de una raíz que significa fuerza o potencia y se refiere normalmente a la fuerza física. En este sentido indica a hombres de valor o héroes. También se le emplea para los hábiles o experimentados y así indica que son competentes o aptos. Frecuentemente también se usa para referirse a una calidad moral. Número 2, que fuesen temerosos de Dios, que tuviesen respeto y reverencia por las cosas de Dios y por el Señor, que fuesen dedicados a Él y firmes en su fe. Número 3, que fuesen íntegros, hombres de verdad.
hombres de la verdad, cuyas palabras podrían ser aceptadas al pie de la letra. La palabra también significa firmeza y fidelidad. Se deriva de un verbo que significa confirmar, sostener o creer. Así que un hombre íntegro es uno de confianza sobre el cual se puede apoyar de manera confiable y que es firme en palabra y hecho. Número 4. Que aborrezca la avaricia o las ganancias deshonestas. El soborno, la coima y el testimonio falso son temas de constante preocupación bíblica. Son elementos que destruyen la justicia y hacen fallar el sistema judicial. Habiendo hecho sus recomendaciones con autoridad, Jetro animó a Moisés a llevar a cabo el programa si esa fuese la voluntad de Jehová. Para él era importante que su consejo estuviera de acuerdo con el propósito divino. Evidentemente, como sacerdote de Dios y suegro de Moisés, tenía el derecho de hablar así con él. Moisés aceptó el consejo de su suegro y el capítulo termina con el feliz cumplimiento de la organización. En aquel tiempo, Moisés era la Biblia de los israelitas. Ellos iban a buscar un consejo o alguna instrucción que los ayudara a tomar decisiones sabias. Reconocía Israel que Moisés tenía una sabiduría única y especial, pues tenía conexión directa con el Dios Todopoderoso. Para nosotros hoy, Cristo es nuestro consejero y defensor. La Biblia es la instrucción divina que capacita nuestras vidas para ser guiadas por el camino de la verdad. Y Cristo dijo: Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. El Señor nos bendiga.